Bien. Nos encontramos aquí la señora Coralí Pacheco, procuradora de estudiantes, el doctor Luis Joel Donato y este servidor para traerles a ustedes el tema de aspectos éticos en la evaluación del aprendizaje, y vamos a trabajar el área de problemáticas, ¿verdad? Y incidentes que ocurren en el proceso, y eso pues me imagino que estaremos en un diálogo. Usualmente el formato es que yo presento los aspectos éticos en la evaluación del aprendizaje y luego entiendo que la señora Coralí Pacheco presenta aspectos de certificaciones y otros issues que ella trabaja en su oficina, y luego entonces el doctor Luis Joel Donato le presenta aspectos desde el punto de vista docente y de controversia. Vamos a comenzar con los objetivos del conversatorio. Vamos a tratar de analizar y discutir aspectos éticos en la evaluación del aprendizaje, discutir situaciones durante el proceso de evaluación presentadas por parte de los y las docentes, conversar sobre los planteamientos de los docentes con relación a la evaluación en los cursos y ocultar posibilidades de cómo manejar estas situaciones tanto presencialmente como en línea. La evaluación del aprendizaje es un proceso que nos permite determinar en qué medida se están logrando los objetivos propuestos en los cursos, en qué manera se cumplen los objetivos de enseñanza, y la evaluación constituye un elemento de retroalimentación y dirección del proceso docente educativo, probablemente con la finalidad de mejorarlo, ¿verdad? Y darle dirección a ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Nosotros en el proceso de evaluación emitimos juicios de valor con relación al aprovechamiento de los estudiantes utilizando una variedad de instrumentos y técnicas, y eso tenemos que interpretar esa información a la luz de los criterios previamente establecidos, usualmente ¿verdad?, consignados en los prontuarios y en los sílabos. Mientras más válida y confiable sea la información que nosotros trabajamos y recopilamos, mejor se refleja o se describe la realidad ¿verdad?, del aprendizaje en los estudiantes, y mayor será el fundamento y más atinadas podrán ser las decisiones que se adopten. Decisiones, por ejemplo, de probablemente mejorar los procesos. Así que este proceso de evaluación debe ser permanente y sistemático. Ese es uno de los elementos principales del proceso. Estos principios éticos que yo les voy a presentar en la evaluación del aprendizaje y que están contenidos en la literatura de evaluación, yo soy profesor en la Facultad de Educación, donde enseño cursos de evaluación del aprendizaje, y trabajamos estos principios éticos como parte de los temas de la temática del curso. Constituyen reflexiones abstractas sobre cómo debemos actuar de tal modo que nos guíen y nos ayuden a orientar las acciones docentes, las decisiones que tomamos, especificando las prácticas adecuadas en la evaluación del estudiante. Así que vamos a estar viendo cuáles son las implicaciones y cuáles son los principios y cómo se consideran por cualquier docente que esté en la práctica. Al evaluar, usualmente nos formulamos unas preguntas. Primero, ¿cómo evaluamos a nuestros alumnos? Esa manera de evaluar está explícita usualmente en los prontuarios, donde tenemos que indicar a los estudiantes, de ser posible, cómo nosotros, qué actividades vamos a generar en la sala de clase para poder obtener información con relación a la ejecución de los alumnos en los cursos. Así que eso tiene que estar, ¿verdad?, explícito, y se debe discutir los primeros días cuando se presenta el curso. ¿Es ético el sentido o la finalidad que le damos a la evaluación? ¿Somos éticos o actuamos con valores éticos cuando evaluamos a nuestros alumnos? ¿Cómo debería ser una evaluación auténticamente ética en el proceso de enseñanza y aprendizaje? Esa es la temática que voy a estar presentando en esta primera parte del conversatorio. Se han identificado 6 principios éticos fundamentales en la evaluación.
en la literatura. El principio de beneficencia, el de no maleficencia, autonomía, justicia, privacidad e integridad. Estos 6 principios le dan forma al proceso evaluativo en cualquier escenario docente. Vamos a comenzar con beneficencia. El proceso de beneficencia lo que postula es que evaluar es valorar. Por lo tanto, lo que se practica en el proceso evaluativo debe redundar en el bienestar de los estudiantes. Nosotros recopilamos información de diversas maneras y las analizamos y decidimos y determinamos si hay algunas brechas en el aprendizaje para tomar decisiones con relación a cómo yo atiendo esas brechas, esas áreas de necesidad que tienen los estudiantes. Así que, en cierta medida, la información que yo recopilo me debe dar a mí una idea de qué áreas yo debo atender para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Porque las prácticas evaluativas se utilizan para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes. Precisamente ese es el propósito. Además de obtener una nota, ¿verdad? Adjudicar una nota, ya sea parcial o al final, tiene un componente de análisis de información y de autoevaluación de nuestras prácticas docentes, nuestras prácticas didácticas. Así que debe existir un compromiso del docente para facilitar el aprendizaje adecuado de los estudiantes. Esa sería el principio, ¿verdad?, de bienestar hacia el estudiante. La segunda principio ético o el segundo principio ético es no maleficencia. Quiere decir que las prácticas evaluativas no se pueden utilizar para hacer daño. Ese no es el propósito, ya que muchas acciones evaluativas pueden tener efectos traumáticos permanentes en los estudiantes. O sea, no se puede, por ejemplo, una práctica inadecuada sería dar un examen si uno nota que hay muchas ausencias en el salón ese día, ¿verdad? Sin haberlo avisado. O, por ejemplo, si hay algún incidente de indisciplina en el salón, utilizar un examen para, ¿verdad?, un poco poner en cintura a los estudiantes. No debe ser. Las prácticas evaluativas son para determinar en qué medida los estudiantes están adquiriendo los conocimientos que nosotros decimos que deben adquirir. El tercer principio ético es el principio de autonomía. Y es que este principio plantea que a cada estudiante se le debe proteger su derecho a la información, se le debe proteger el derecho a estar informado de lo que conlleva el procedimiento de evaluación en el cual participará. Así que esos primeros días uno tiene que ser bien claro con los estudiantes sobre cómo va a ser el proceso de evaluación en ese salón. Y algunas personas me preguntan, pero ¿por qué yo le tengo que decir a los estudiantes, por ejemplo, si voy a dar un examen sin avisar? Pues el primer día de clase o el segundo, usted le debe decir a los estudiantes que eso es una práctica que usted va a trabajar en ese salón. O sea, ya el estudiante queda avisado que va a haber exámenes sin avisar o pruebas cortas sin avisar. Pero no sorprender al estudiante un día con una prueba, ¿verdad? Sin haberse preparado el estudiante. El estudiante tiene todo el derecho de recibir información completa de cómo va a ser ese proceso. Y eso muchos profesores en algunos casos, ¿verdad?, no lo practican. Así que el principio de autonomía es esencial que se trabaje en la sala de clase. El próximo es el de justicia. Es un principio que promueve la equidad. Dar a cada uno lo que le corresponde, proveer igualdad de oportunidades, hacer diferencias cuando tenemos estudiantes que tienen necesidades especiales, los acomodos que están, ¿verdad?, considerados en las distintas leyes que se han desarrollado, tanto locales como a nivel de Estados Unidos, nacionales, sobre los acomodos, ¿verdad? Sobre todo la ley, a cumplir con estas leyes que exigen un trato igual, ¿verdad?, para todas las diferentes audiencias que tenemos en esa sala de clase, las distintas, atender esas necesidades. Y ustedes saben que hay un registro de estudiantes con acomodo que nos lo hacen llegar,
son accesibles a nosotros, donde nosotros hacemos constar que leímos ese acomodo y que vamos a atender el mismo de una manera particular en la sala de clase. Así que incluso la institución tiene sus modos de asegurarse de que el docente conoce cuáles son esas áreas de necesidad que tienen los estudiantes y cómo se van a atender. Y eso está consignado en una ley, ¿verdad? El próximo sería la privacidad. La privacidad está centrada en el derecho que tienen los estudiantes de que sus expedientes académicos y cualquier otro material relacionado con su evaluación y progreso académico no sea del dominio público. Así que nosotros no podemos, por ejemplo, hacer visibles en tablones de dictos, a nivel, por ejemplo, digital, la evaluación de los demás estudiantes. Cada estudiante tiene el derecho a la protección de su nota en esa clase. No podemos desplegar en un tablón de dictos, en una plataforma digital, las notas de los estudiantes, porque estaríamos violentando una ley federal. Hay una ley federal que se llama la ley FERPA, que bajo la enmienda Buckley en el 1974 se establece que en el caso de los estudiantes menores, las madres y los padres tienen el derecho a revisar los registros oficiales o expedientes de sus hijos y deben consentir para que la información recopilada se revele a otras personas o agencias. Cuando los estudiantes tienen menos de 18 años, los padres o los encargados son los responsables de, ¿verdad?, de diligenciar esos expedientes. Por eso se cita a los papás en la escuela cada 10 semanas para darle las notas parciales de los estudiantes, porque ellos son menores de edad. Pero una vez el estudiante tiene 18 años, pues ese derecho se transfiere con exclusividad al estudiante. Y el estudiante tiene protegido esa información. Yo recuerdo cuando yo estudiaba aquí en la universidad, yo estudié en la Facultad de Ciencias Naturales, un poco antes de esta ley, que los estudiantes, los profesores, era bien común los profesores desplegar en lugares públicos, ¿verdad? Los bulletin boards. Yo recuerdo cuando yo tomaba, por ejemplo, química en Facundo Bueso, que al final del semestre las notas aparecían en ese tablón de dictos. Y a veces cuando uno estaba llegando, alguien venía y te decía, sacaste tal nota en la clase, o sea, que se enteraban antes que uno, ¿verdad? Porque ellos no solamente escribían el nombre y el apellido, sino también el número de estudiantes. Así que había una información allí confidencial que se estaba desplegando ¿verdad?, y era de conocimiento general. Eso hoy día no se puede hacer. Esto fue antes de esa ley, pero yo he escuchado a estudiantes que me indican que a veces sus profesores les envían a través de correos electrónicos la lista de notas de todo el mundo en la clase, ¿verdad? O sea que algunos profesores que no conocen esta ley faltan a ese principio ético y pueden ser expuestos a demandas, ¿verdad?, de los estudiantes y de la institución también. Así que tengan mucho cuidado porque no se puede divulgar. Algo tan, podríamos decir, tan particular como leer las notas según se van entregando en un salón. Decir fulano A, fulano B, ¿verdad? No se debe informar. No se debe incluso escribir en la portada del examen la nota. Debe hacerse en un lugar que el estudiante solamente tenga acceso al mismo, porque los compañeros pueden mirar ese examen del estudiante y saber cuál fue la nota. Así que yo, por ejemplo, en mi clase no lo practico, ¿verdad? Los estudiantes cuando reciben sus trabajos, pues si son en papel, que son los mínimos que yo hago ahora, porque casi todo hoy es digital, o en plataformas como Moodle, pues nadie ve la nota del estudiante, ni se discute nunca nada con relación a la nota del estudiante en el salón. Así que es algo a considerar, ¿verdad?, que tengan bien pendiente. El principio de integridad, que es la comprensión profunda de lo que está bien y lo que está mal, donde implica un comportamiento de integridad, ¿verdad?, de rectitud en esa sala de clase, tanto del estudiante como del docente. Esto es
un principio que atiende a, ¿verdad?, a ambos. El principio de integridad es aquella que está asociado a la honestidad académica, que es ese cumplimiento cabal de la responsabilidad contraída en todo el quehacer académico, que no se recurra al engaño, al fraude, la mentira o la usurpación, y que está contemplado en muchas de las políticas institucionales que tiene por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, donde hay un código de ética, un código de honor que el estudiante debe cumplir, y hay que discutir eso, de cómo se va a atender en la sala de clase, de que no se va a permitir el plagio, que no se va a permitir presentar trabajos, ¿verdad?, que haya sido incluso hecho por una máquina, como hoy día con la inteligencia artificial. Así que son áreas que tenemos que atender bien, esa área de deshonestidad académica, que es un tema que se relaciona con el engaño y la falta de integridad en el contexto educativo, que implica acciones como, por ejemplo, el plagio, el fraude, copiar exámenes, fabricar datos o cualquier otra forma de hacer trampa para obtener ventaja académica. Por ejemplo, el plagio se trabaja como un acto de tomar ideas, palabras o trabajos de otros sin atribuirse el crédito a esas personas. Esto puede ser desde copiar y pegar contenido directamente de fuentes en línea hasta parafrasear sin citar correctamente. Porque hay personas que piensan que el parafrasear algo lo hace ya ¿verdad?, como que una idea de uno, pero si uno está parafraseando de un texto y hay una fuente, hay que referenciar la misma. Copiarse en exámenes, ¿verdad?, mirar respuestas de otros estudiantes o utilizar dispositivos electrónicos para buscar información. Estas son algunas de las dimensiones de la deshonestidad, no las cubre todas. Compartir tareas, presentar trabajos o proyectos en colaboración con otros estudiantes cuando no está permitido. Fabricación de datos, inventar información o resultados en trabajos de investigación o laboratorios. Falsificación de referencias, inventar fuentes o citar fuentes que no se han consultado para respaldar argumentos o afirmaciones en trabajos académicos. Compra de trabajo, obtener trabajos académicos prescritos o personalizados de sitios web o servicios de redacción pagados y presentarlos como propios. Eso existe mucho, ¿verdad? Que personas que le hacen trabajos a otras personas y cobran. Usar dispositivos electrónicos no permitidos, tecnología no autorizada durante exámenes o pruebas para acceder a la información no permitida. El autoplagio, que es reutilizar partes de trabajos anteriores sin permiso o sin una adecuada atribución. El autoplagio, muchos estudiantes me preguntan que por qué es autoplagio si es de ellos, ¿verdad? Si es un trabajo auténtico de ellos. Yo le digo, bueno, porque lo que ocurre es que tú lo estás utilizando en otro contexto y lo que debes hacer es referenciarte tú mismo. O sea, según fulano, hay una referencia a tu trabajo anterior, pero no lo presentes como si fuera, ¿verdad?, el sustituto del trabajo que tienes que hacer en esta clase. Falsificación de firmas, falsificar firmas de profesores o supervisores para validar cambios en notas, plazos o requisitos académicos. Ese compromiso académico, ¿verdad?, la falta de dedicación y esfuerzo real en las tareas académicas, como presentar trabajos de baja calidad o no cumplir con los requisitos establecidos. Por eso el docente debe ser bien claro en cuáles son los criterios que se van a utilizar para cada trabajo, si posible, presentándole las rúbricas a los estudiantes de qué es lo que se espera que ellos atiendan en cada trabajo que presentan y cómo va a ser calificado. La falta de integridad en colaboraciones, no dar el crédito adecuado a los compañeros de clase o a investigadores que han contribuido de alguna manera significativa a un trabajo. Recuerden que esta lista no es exhaustiva. Hacerse pasar por otro estudiante para realizar un examen en su lugar. Esto es cuando, por ejemplo, hay exámenes que hay en algunas secciones que son secciones bien grandes y dan exámenes, digamos, en anfiteatros donde hay 200, 300 estudiantes tomando un examen. Eso se hace mucho en ciencias naturales, en cursos, ¿verdad?, coordinados, que hay muchos estudiantes en un anfiteatro y hay veces que hay un estudiante que le paga a otro para que tome el examen, ¿verdad?, que ya ha tomado el curso anteriormente. Engaño en alegaciones de enfermedad, fingir enfermedades u otras circunstancias personales para obtener extensiones de plazos o exámenes diferidos.
Todos estos son ejemplos de deshonestidad académica y podríamos mencionar más. La deshonestidad académica tiene graves consecuencias tanto para los estudiantes que la cometen como para la institución educativa, porque esto puede resultar en la pérdida de credibilidad para la institución, sanciones académicas como suspensión o expulsión, afectar la carrera académica y profesional del estudiante y erosionar la confianza en el sistema educativo. Por lo tanto, es esencial fomentar una cultura de integridad académica y promover la importancia del esfuerzo honesto y el aprendizaje ético. Yo les puedo mencionar una instancia en la facultad en la que yo trabajo de un estudiante varón y una fémina que aparentemente el varón le presentó el mismo trabajo de la fémina a una profesora y da la casualidad que estas dos profesoras en un momento estaban hablando y una le dice a la otra, mira, tengo este trabajo de este estudiante, qué maravilla, que hizo un trabajo sobre la literatura infantil y le quedó excelente. Y entonces la profesora le da el trabajo a esta colega, ¿verdad? Porque enseñaba literatura infantil a nivel graduado. Y ella le dice, espérate un momento, y le trae el trabajo de una estudiante de maestría, que era una fémina. Y cuando las dos ven el trabajo, era el mismo trabajo, lo único que los diferenciaba era el nombre y los cursos. Un curso era graduado y el otro curso era subgraduado. Resulta que el muchacho era el novio de la joven que estaba haciendo la maestría. Pues saben que a los dos los sancionaron con suspensión de la universidad. O sea, lo sacaron a los dos de la universidad. Los dos se tuvieron que ir de la universidad porque los votaron. Así que puede, ¿verdad? Esto puede ser una en un millón, pero se puede dar esa situación. La deshonestidad académica también se puede dar en docentes. Si bien la mayoría de los docentes son profesionales éticos y comprometidos con la enseñanza, ocasionalmente pueden surgir casos de deshonestidad académica por parte de algunos educadores. Y algunas acciones de deshonestidad académica de docentes en la sala de clases podrían incluir falsificación de calificaciones, que esto sería alterar calificaciones de los estudiantes de manera injusta para favorecer a ciertos alumnos o grupos. El plagio, presentar el trabajo de otros como propio en publicaciones académicas, materiales de enseñanza o presentaciones sin dar crédito adecuado. Y hay casos de profesores que los estudiantes le hacen, por ejemplo, la revisión de literatura como parte de tareas que le da el profesor en los cursos y luego él utiliza eso para su trabajo de investigación sin dar crédito a los estudiantes. Eso puede ocurrir y ha ocurrido. Favoritismo, tratar de manera desigual a los estudiantes, otorgando beneficios o ventajas injustas a ciertos individuos debido a relaciones personales o prejuicios. Asignación de preguntas filtradas, dar a algunos estudiantes acceso a preguntas o contenidos de exámenes antes de la fecha programada para darles una ventaja injusta. Cambio de respuestas, modificar la respuesta de los estudiantes después de calificar sus exámenes o trabajos con el fin de aumentar o disminuir las calificaciones. Y esto se ha estudiado en la literatura. Negligencia o abuso de poder. No cumplir con los deberes y responsabilidades docentes, como proporcionar retroalimentación oportuna y adecuada o abusar del poder para intimidar o influir negativamente en los estudiantes. Recibir sobornos, aceptar regalos, dinero u obsequios de los estudiantes a cambio de calificaciones favorables o trato especial. Y falta de honestidad en la investigación académica. Falsificación o manipulación de datos de investigación o publicaciones académicas. Sobre este último, hubo un caso en uno, ¿verdad? En uno de los profesores de una de las instituciones nuestras que le quitaron los fondos del NIH porque falsificó datos en una investigación y el caso se llevó a corte y aparece en las redes, ¿verdad? Aparece en las redes, o sea, usted busca información de ese profesor y aparece que ya no puede someter propuestas porque falsificó datos. O sea, que uno puede pensar esto no ocurre, mire, ocurre más de lo que uno se imagina.
Hubo otro profesor que yo recuerdo el caso, porque salió en los medios, que escribía artículos y los artículos no los escribía él los plagiaba y eran artículos por ejemplo, de Argentina, de académicos de Argentina, de Chile, y estas personas tuvieron acceso a esas publicaciones de este profesor y lo acusaron de que él estaba plagiando sus trabajos, ¿verdad? Y eso fue en Puerto Rico y salió en la prensa, o sea, así que ocurre, ¿verdad? Ocurre mínimamente, pero ocurre. Es importante tener en cuenta que estos casos de deshonestidad académica por parte de docentes son la excepción y no la norma. La gran mayoría de los educadores se esfuerzan por ser justos, imparciales y éticos en su labor educativa. Sin embargo, si los estudiantes o la comunidad educativa sospechan de algún comportamiento inapropiado, es crucial informar a las autoridades pertinentes que se investigue adecuadamente y se tomen las medidas necesarias para poder preservar la integridad académica y la confianza en la institución. Porque fíjense que estos dos elementos que le estoy diciendo ocurrieron en UPR. No voy a decir los recintos, pero ocurrieron y salieron a la luz pública y eso en cierta medida desprestigia a la institución. Así que esa deshonestidad académica, aunque mínima, ocurre. Algunas pautas éticas. La ética en la evaluación es fundamental para mantener la integridad académica y asegurar que los estudiantes sean evaluados de manera justa y equitativa. Así que estos docentes deben seguir unas pautas éticas en todas las etapas del proceso. La imparcialidad y la equidad. Se deben asegurar que todas las evaluaciones se realicen de manera imparcial y equitativa, sin favorecer ni discriminar a ningún estudiante por razones personales, sociales o culturales. Transparencia. Los docentes deben comunicar claramente los criterios y estándares de evaluación antes de realizar cualquier evaluación. Los estudiantes deben saber qué se espera de ellos y cómo serán calificados. Y esto atiende el principio de autonomía. Confidencialidad. Los resultados de las evaluaciones y cualquier información personal deben mantenerse confidenciales y solamente deben ser compartidos con las partes autorizadas, como el estudiante y las autoridades educativas. La honestidad, ¿verdad? Los docentes deben evaluar el trabajo de los estudiantes de manera honesta y objetiva, sin alterar intencionalmente las calificaciones para favorecer o perjudicar a nadie. La prevención del plagio. Se deben tomar medidas para prevenir el plagio y fomentar la originalidad en el trabajo académico. Pueden utilizar herramientas de detección de plagio y proporcionar orientación clara sobre cómo citar y referenciar adecuadamente a las fuentes. Claridad en las instrucciones. Las instrucciones para las evaluaciones deben ser claras y comprensibles para los estudiantes. Cualquier ambigüedad debe ser aclarada para evitar malentendidos y asegurar que los estudiantes sepan qué se les pide exactamente. Para eso muchas veces yo lo que hago muchas veces para esto es que le hago una rúbrica de cómo yo voy a evaluar y ahí están contenidos todos los elementos que se deben considerar al entregar un trabajo, de tal manera que el estudiante está informado previamente. Retroalimentación constructiva. Proporcionar retroalimentación significativa y constructiva a los estudiantes para que comprendan sus fortalezas y áreas de mejora. Esa retroalimentación debe ser específica y orientada a ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico. Cuando uno en un examen le indica al estudiante cuáles son las áreas en que falló, ¿verdad? Qué era lo que esperaba de la respuesta y por qué no logró la puntuación máxima, pues el estudiante aprende cuando lee esa información. Los procesos de revisión y apelación, siempre que sea posible, permitir que los estudiantes revisen sus exámenes o trabajos y tengan derecho a apelar las calificaciones si consideran que ha habido un error o injusticia en la evaluación. No discriminación. No se debe discriminar a los estudiantes por su género, raza, religión, orientación sexual u otras características personales. Todas las evaluaciones deben basarse únicamente en el mérito académico. La integridad personal, que los docentes deben mantener altos estándares de integridad y ser un ejemplo a seguir para los estudiantes en términos de honestidad y ética. Si seguimos estas pautas, podemos asegurarnos de que la evaluación va a ser un proceso justo, transparente y valioso para el desarrollo de los estudiantes. Así que básicamente esta es mi presentación. Aquí les tengo algunas referencias.
presentación se les va a enviar, van a tener acceso a la misma en PDF, así que con eso yo culmino mi presentación. Buenas tardes, yo siempre encantadísima de ser parte de este conversatorio, siempre dándole las gracias al SEA por sacar un espacio, ¿verdad? Para que un poco ustedes puedan conocer los servicios de la Procuraduría Estudiantil, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué tiene que ver, ¿verdad? Estos servicios con la integridad académica? Y siempre un honor, por supuesto, compartir con doctor Rodríguez y Donato, siempre hoy en la tarde. Así es que nada, bienvenidos, bienvenidas todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo un poquito quiero iniciar, pues como les dijeron al principio, mi nombre es Corely Pacheco, soy la Procuradora Estudiantil del recinto de Río Piedra. Así que un poquito siempre me gusta compartirles. Ay, déjame ver qué pasó, que no quiere. Ok, parece que tiene que ser sobre lo que es la Procuraduría Estudiantil, ¿verdad? Un poco para que sepan que estamos aquí, para colaborarles siempre en orientarlos sobre derechos y deberes estudiantiles. Así que y la normativa que por supuesto, ¿verdad? Cobija esos derechos y deberes, así es que no es otra cosa que surge de una certificación de la Junta de Gobierno que, ¿verdad? Que establece que la universidad está comprometida con el diálogo y la comunicación y la mediación como instrumentos fundamentales para la convivencia y la comunidad universitaria, ¿verdad? Que tanta falta hace en el mundo entero, así que no es aquí nada más. Así es que afirma como política institucional que las unidades del sistema universitario pues van a ofrecer servicios de procuraduría estudiantil para cumplir con ese compromiso, ¿verdad? Del diálogo. Así es que un poco ¿cuáles son nuestras funciones? Pues representamos un ente neutral para procurar la justicia y la equidad en las situaciones, ¿verdad?, que se presentan a nuestra atención, siempre que involucren, ¿verdad?, al estudiantado. Desde mecanismos como mediación, cuando, ¿verdad?, cuando es permitido, intercesión y orientación. Servimos de enlace, a veces pues orientamos, hacemos de todo un poco, ¿verdad?, porque obviamente atendemos todo lo que tenga que ver con estudiantes, pero pues la realidad es que estamos aquí para ser esos facilitadores y orientar un poco según la situación que se presente sobre la normativa, ¿verdad? Vigente, como les dije en un principio. Así es que hoy un poquito les quiero presentar tal vez un ejemplo de ese tipo de situaciones. Pues dentro de lo que recibimos, revisiones de calificaciones, situaciones administrativas, ¿verdad? También recibimos mediación de conflictos entre estudiantes y cualquier miembro de la comunidad universitaria. Nos hacen consultoría informal respecto a las reglamentaciones. Ahí nos llaman profesores, decanos, cualquier miembro de la comunidad universitaria que quiera asegurarse, que quiera estar orientado sobre, ¿verdad? Cumplir con los derechos del estudiantado y los procesos, pues estamos aquí a la orden para eso. Así es que hacemos consultoría informal respecto a la reglamentación, damos talleres y charlas, participamos en conversatorios como estos, ¿verdad? Colaboraciones con Título 9 para coordinar medidas cautelares para atender situaciones de discrimen por género, ¿verdad? Y todas sus modalidades, situaciones de violencia, discrimen por razón de raza, color, religión, ¿verdad? Entre otras muchas cosas. Y la deshonestidad, ¿verdad?, académica no es una excepción. Así es que un poquito aquí les presento algunos ejemplos de situaciones, ¿verdad?, de alegada deshonestidad académica que hemos recibido, pues ofrecimiento de información a terceros en cuanto a registros y sistemas académicos. Ahí va un poco más la falta de integridad académica en el ámbito administrativo. Un ejemplo pudiera ser a lo mejor algún personal administrativo que dé información sobre las notas de un estudiante, ¿verdad?, a sus papás, por ejemplo, que como nos decía doctor Rodríguez, le cubre ¿verdad?, la ley Bockley. Así es que el trabajo individual versus grupal también hemos recibido mucho de eso, pues porque hay mucha desinformación y lo vamos a ver un poquito más de detalle más adelante. El estudiante pues tiende a trabajar en grupo, ¿verdad? Y aquí un poco pues si el trabajo no dice que es grupal, pues no es grupal. ¿Okay? Así es que recibimos de eso mucho también. Pues copiarse los exámenes, los daños a la propiedad, ¿verdad? Han recibido querellas en estos casos, aunque los atendemos, ¿verdad? Y nuestras funciones son paralelas a las reglamentaciones, ¿verdad? Cuando ha sido infringir la ley, hay unos procedimientos que están específicamente establecidos y mi rol en ese caso es poderlos orientar, ¿verdad?
de qué paso seguir y hacia dónde y cómo atenderlo, ¿verdad? Y un poco, a veces sí pudiera ser, aunque desde la neutralidad, pues servir de acompañamiento. Hemos recibido duplicidad de trabajo en distintos cursos, ¿verdad? Lo que nos decía doctor Rodríguez sobre el autoplagio. Hay mucha desinformación sobre eso, sobre todo porque uno dice, bueno, pero si es mi trabajo, ¿verdad? Así que se ha recibido mucho de eso. Omisión de información donde no se menciona a la persona o fuente de donde se sacó la información a la que se hace referencia, ¿verdad? Y esto incluye, pues siempre, ¿verdad? Aspectos cibernéticos. Así es que dentro de lo que hemos ido atendiendo, ¿verdad? Desde la experiencia y un poco en atención a poder, ¿verdad? Trabajar desde la raíz, pues qué es lo que lleva no solo al estudiantado, ¿verdad? Porque la falta de integridad académica se da en todos los ámbitos, tanto administrativo, en la docencia, ¿verdad? Como en los estudiantados. Así es que un poco hemos visto que la presión de grupo, ¿verdad? Sobre todo estos que llegan primer año, que vienen de la high school, es donde un poquito se da más en ese grupo. No que no se dé más adelante, pero usualmente es en esas edades. En edades, ¿verdad? Y en tiempos más avanzados, la carga académica, ¿verdad? Más el trabajo, pues porque la realidad, ¿verdad? Que no podemos tapar es que hoy en día nuestros estudiantes trabajan también, ¿verdad? Muchos de ellos, así es que no eso no les permite dedicar el tiempo suficiente a los estudios, ¿verdad? Y combinado con la ansiedad que les da por poder terminar y obtener un grado, ¿verdad? Así que situaciones en el hogar que afectan directa o indirectamente la salud emocional es otro aspecto también que los lleva a cometer deshonestidad académica, la falta de conocimiento sobre las normativas y cómo afectan negativamente el aprendizaje, el discrimen en sus distintas modalidades, se da mucho en el área, ¿verdad? De profesor al estudiantado o entre compañeros, ¿verdad? De la docencia y entre estudiante a estudiante. El desbalance de poder entre estudiante y profesor, no saber separar las ideologías o las creencias y los valores desde sus pares cuando hay agendas personales, ¿verdad? Intereses particulares. Así que un poco las normativas, no es que vamos a entrar tanto en ellas, en todas y cada una de ellas, solo un poquito en una de las más recientes y más importantes, pero obviamente como somos una institución de educación superior que recibimos fondos federales, estamos, ¿verdad?, en la obligación de poder informar tanto al Departamento de Educación Federal como a las oficinas estatales de salud pública y recursos humanos, eh, poder informar, ¿verdad? De situaciones, de investigaciones que ¿verdad? Han representado falta de integridad académica en nuestra institución. Así que desde el reglamento general de la Universidad de Puerto Rico hasta el de estudiantes de nuestro recinto, hay una certificación que es la 66, que vamos a estar viendo un poquito más de lleno, ¿verdad? Que es la más reciente, junto con la política del uso de inteligencia artificial y una circular que emitió un poco el Decanato de Asuntos Académicos, que aunque no vamos a entrar ahí, pero que sepan que la hay, que les sirve de guía, ¿verdad? Para atender la inteligencia artificial, porque definitivamente, ¿verdad? Ha llegado para quedarse y buscamos poder atenderla. Así es que un poco la certificación 66 sobre integridad académica busca, ¿verdad?, desde su misión que podamos educar como institución, ¿verdad?, que formar futuros profesionales en las distintas áreas del saber y fomentar que cada uno de los componentes de esta comunidad, como individuos, aportemos a la evolución de una mejor sociedad, ¿verdad?, desde los principios de la integridad y un rigor académico, esa confianza, ¿verdad? El respeto mutuo, la responsabilidad, desarrollo de ese diálogo sereno entre las personas de la comunidad universitaria y pues sobre todo la equidad y la justicia. La responsabilidad en todo este tema de la integridad académica, ¿verdad? Es de todos, de toda la comunidad universitaria. Todos tenemos el compromiso de ser íntegros académicamente y en la investigación, así como en la administración, ¿verdad? Y esto es algo que está eh, constatado en cada una de las normativas. Así es que un poco, no voy a entrar de lleno, ¿verdad? Porque ya el doctor Rodríguez atendió lo que son las faltas de integridad académica. La certificación 66 le da un listado que ustedes pueden hacer referencia a ella.
la pueden encontrar en mi página, la pueden encontrar en Asuntos Académicos. Ahí usted a lo mejor tener alguna sospecha de falta de integridad, usted puede acceder y buscar esa normativa y para poder hacer referencia y le va definiendo en términos de la academia lo que pudiera ser, ¿verdad? Esa falta de integridad académica que ya doctor Rodríguez pues nos mencionó. La certificación habla también de esa falta de integridad académica en la investigación específicamente, ¿verdad? Así es que un poco aquí, como pueden ver, incluye también esa autorización que se requiere de, tanto del CIPCHI, ¿verdad? Cuando se trabaja con investigación con seres humanos y el IACU con las investigaciones tienen que ver con animales, ¿verdad? Así es que un poco como pueden ver especifica la 66 el tipo de faltas, ¿verdad? Que usted puede ver. Otra cosa que tiene muy valiosa la certificación 66 es que les muestra a ustedes tal vez un ejemplo que les sirve de guía para ustedes a la hora de sospechar eh, o de que se le acuse también, usted puede hacer referencia, que están divididas en faltas graves y faltas menores, ¿verdad? Antes esto no existía, no había reglamentación, no se seguía una uniformidad, así es que en ese sentido esta reglamentación ha sido muy buena porque les permite, ¿verdad? Eh, poder hacer un análisis al momento de evaluar alguna sospecha. Así es que habla de las faltas graves, que son las que se caracterizan, pues, por la intención, ¿verdad? La planificación de cometerla y la naturaleza y la importancia, ¿verdad? De ese trabajo o la pertinencia para el curso. Así como las faltas menores que se cometen, pues, por primera vez, de manera accidental, a veces sin malicia, por el desconocimiento, ¿verdad? De lo que es integridad académica o por el desconocimiento de instrucciones en los trabajos o pues la presión social. Así es que un poco ahí les presenta, y eso es la certificación también, lo que pudieran ser las graves, ¿verdad? Que entran en fabricación y falsificación, sabotaje de datos en una investigación, la invención o atribución falsa, la conducta impropia, ¿verdad? Cumplir con el tiempo y el esfuerzo relacionado a un proyecto subvencionado y no obtener las autorizaciones, como habíamos dicho, del CIPCHI y del IACUC. Y un poco, pues, dentro de las menores, pues ya vamos viendo, pues, copiar una frase, algo más pequeño o algún segmento sin indicar, ¿verdad? Esa fuente y, pues, los trabajos en grupos, ¿verdad? Que son la colaboración. Así que lo bueno es que usted puede hacer, ir a esa certificación y hacer referencia. Dicha certificación también le va a establecer, ¿verdad? Y esto es algo que tampoco estaba en ninguna reglamentación anterior a esta, aunque es parte de los derechos, ¿verdad? En muchas de las normativas generales, los principios fundamentales que deben regir una investigación, ¿verdad? En casos de sospecha de integridad académica, y es la presunción de inocencia hasta que se determine lo contrario, la total confidencialidad y privacidad es uno de los principios importantes en estos procesos, la garantía de una diligente y abarcadora investigación y ofrecer la oportunidad de que toda persona imputada pueda contestar esas alegaciones, presentar evidencia a su favor y contrainterrogar testigos, ¿verdad? Todo esto antes, ¿verdad? De tomar una determinación de, pues, por ejemplo, poner una F, ¿verdad? Acusar al estudiante. Así es que esto es importante tenerlo, ¿verdad? En consideración y presente porque era algo que no estaba ocurriendo. La protección de la reputación para aquellas personas investigadas, así como los que de buena fe denuncian la conducta deshonesta, ¿verdad? Y aquí entra mucho la confidencialidad. La atención a posibles conflictos de interés entre los involucrados en la investigación es parte de esos principios fundamentales y el derecho de apelación que tiene, ¿verdad? Cada persona a la que se le adjudica o se le sospecha de alguna falta de integridad académica. El proceso también lo va a encontrar en la certificación 66, siempre empieza desde el docente, ¿verdad? En el salón de clase. El profesor puede atenderlo de primera instancia, siempre va a poner, ¿verdad? Eh, al director del departamento en conocimiento, pero no significa que el profesor pudiera atenderle y analizarlo, ¿verdad? Dentro de lo que la normativa le presenta y tomar una determinación siempre que le haya dado, ¿verdad? El debido proceso al estudiantado. Así que esa primera notificación
siempre por escrito, ¿verdad? Siempre por escrito. Así que para eso el correo institucional, esta certificación le establece como que unos días, ¿verdad? De atención, le da 3 días laborables. Si no contesta la primera vez, le da 3 días más, ¿verdad? Y así. Así que esto es algo que tampoco estaba establecido en ninguna reglamentación y en la certificación 66, ver si incluyó para que los docentes ¿verdad? O cualquier personal de la comunidad universitaria pueda y tenga una dirección de cómo llevar a cabo ¿verdad? Los procesos. Así es que luego del director, pues el decano de facultad y luego, pues el rector, quien finalmente determina, claro, esto en caso de que la situación, ¿verdad?, haya tenido que escalar por ser muy seria. Las consecuencias de la integridad académica, pues a corto plazo sabemos que pues trae desconfianza, ¿verdad? Las amonestaciones, que entonces pudieran acarrear en suspensiones, ¿verdad? Lo que lleva entonces a que retrasemos. Y pues también la expulsión. Y bueno, y a largo plazo, me gusta siempre compartirles este video, ¿verdad? Que encontré en YouTube, que un poco presenta, ¿verdad? Las consecuencias a largo plazo que pudiera, ¿verdad?, acarrear la integridad académica. Así que por aquí. ¿Me dejan saber si lo pueden escuchar? Sí. Y se ve. Sí. Perfecto. Así que, ¿verdad? La realidad es que nos presenta, ¿verdad?, ya algo más serio, pero a veces pensamos que porque algo es, ¿verdad?, muy sencillo, de ahí es la importancia a podernos educar, ¿verdad?, sobre el tema, ¿verdad? No es que ahora usted va a ir a sospechar dejándose llevar por este vídeo, ¿verdad? Porque aquí lo importante, y lo vamos a ver, es que podamos ver esto desde la prevención. Así que una de las problemáticas, ¿verdad?, que hemos identificado en la práctica en términos de lo que es integridad académica, de tener conocimiento de esta información, es el desconocimiento, ¿verdad?, que tienen los estudiantes, los profesores, el personal administrativo sobre el tema, ¿verdad? Y los procedimientos establecidos para atender la deshonestidad o prevenir, ¿verdad?, incurrir en deshonestidad. No existe. Muchas veces hemos visto un balance justo y adecuado entre el derecho a libertad de cátedra
y métodos de evaluación como consecuencia del miedo a que los estudiantes cometan deshonestidad académica. También asumir la deshonestidad académica en el contexto de educación a distancia, ¿verdad? Por consecuencia de desconexión durante un examen. Eh, las cámaras, en los cursos totalmente asincrónicos sin, ¿verdad? Interacción son situaciones, ¿verdad? Que sí, que se han dado, que a partir de que hemos estado informando, ¿verdad? Ha bajado bastante, pero se da el enfoque de la acción cuando no está en prevenir. La nueva política busca, ¿verdad? Más allá de un proceso para penalizar, que sea uno de aprendizaje, de crecimiento, sobre las consecuencias de cometer estos actos. Las sospechas de deshonestidad académica a veces se convierten en acusaciones, en ocasiones sin evidencia, sin fundamentos y sin seguir el proceso. De ahí la importancia un poco de que haya conocimiento, que hay un proceso para seguir, ¿verdad? Y es un proceso que es uniforme, que seguimos todos. El profesor que establece tiempo razonable para contestar las preguntas de alto nivel y de dificultad han sido, ¿verdad?, otras problemáticas que hemos encontrado y se han identificado. Y la divulgación de la información a través de las redes de situaciones que han ocurrido en el salón de clases. Esto también se ha dado, pues porque las personas piensan que como son sus redes, son personales, pero muchas veces si usted divulga alguna situación que ocurrió en su salón de clases, ya sea un estudiante, ya sea un profesor o un personal administrativo, puede caer en falta de integridad académica, ¿verdad? Porque está haciendo referencia al salón de clase. Así es que esos compañeros de salón de clase van a saber. Así es que un poco la efectividad de esta normativa como herramienta, pues afianzar esos valores de integridad académica mediante la educación, el diálogo y la prevención. Establece, pues como les dije, una uniformidad en el proceso, representa una guía que podemos utilizar como referencia, ¿verdad? Y ahí partir de cuán grave o no es la situación, estipula, ¿verdad?, los procesos justos desde los derechos humanos, el debido proceso, y previene. El enfoque principal va dirigido a que podamos aprender de la situación, a que podamos prevenir, a que podamos informar. Así es que desde ahí en esa dirección es que en esta misma certificación, ¿verdad?, se constituye un consejo, ¿verdad?, que está encargado de coordinar distintas actividades de orientación. ¿Verdad? Se inició ya el semestre pasado, hicimos nuestra primera presentación. Soy parte de ese consejo, ¿verdad? Está conformado por 4 integrantes del personal docente, 2 profesores y profesoras del programa de bachillerato y graduado, un bibliotecario o bibliotecaria y un consejero o consejera profesional. 4 estudiantes, ¿verdad?, del programa de bachillerato y graduado, y integrantes ex oficio, ¿verdad?, que ahí entonces entran representantes del decanato de estudios graduados de investigación, del de administración y de asuntos académicos. Así es que este consejo está adscrito al decanato de asuntos académicos y la responsabilidad primordial es planificar diversas actividades de orientación, así como de difusión de esta información. Recomendaciones a docentes para atender faltas menores a la integridad académica. Pues siempre llamar la atención en privado, ¿verdad? Y como vimos el proceso, siempre seguir el proceso, digo yo, ¿verdad? Y reunirse con el estudiante cuando usted sospeche, participar de los seminarios, ¿verdad?, o los talleres sobre integridad académica, referir a un consejero académico o profesional cuando usted vea que a lo mejor tiene algún estudiante, ¿verdad?, que a lo mejor por primera vez lo cometió y usted dice, pues mira, esa puede ser una de las medidas que pudiéramos acordar. Orientarse en la biblioteca respecto a búsquedas y recursos bibliotecarios e internet y otras fuentes pudiera ser otra de las medidas que usted pueda referir al estudiantado. Y bueno, pues obviamente la certificación le da desde otorgar no pase o F hasta repetir el trabajo para poner en práctica lo aprendido del proceso y de la política. Obviamente siempre tomando en consideración seguir el debido proceso y un poco hacer la evaluación. ¿Cómo podemos fomentar la integridad académica y hacer que el proceso sea uno efectivo? Pues como estamos haciendo, coordinar este tipo de eventos, ¿verdad? Desde que inician los estudiantes en bachillerato. Así es que, así como antes de las experiencias del campo de investigaciones graduadas. Incluir en el prontuario, ¿verdad? Que eso pues, es algo que es mandatorio a través de la certificación 125 de la Junta de Gobierno, incluir en ese prontuario esta certificación de integridad y dedicar un espacio en el curso para aclarar dudas sobre la misma. Esa comunicación entre estudiante y profesor puede ser una herramienta de prevención muy valiosa
pues permite que usted pueda identificar las necesidades del estudiantado y cómo fortalecer esas destrezas de redacción e investigación. Así que a veces dedicarle a lo mejor 1 o 2 días en el salón de clases esos primeros días a atender este tema puede evitar, ¿verdad? Muchas situaciones que más adelante, ¿verdad? Puedan requerir un poco más de tiempo y malos ratos. Utilizar la plataforma institucional, que de eso más adelante nos estaba hablando el doctor Donato, de gestión de aprendizaje requerida, ¿verdad? Por cada curso, la cual utiliza esos protocolos seguros de autenticación para velar por la integridad y la seguridad. Identificar errores cometidos siempre, ¿verdad? Y aprender de ellos, así como consultar los casos sospechosos antes de tomar determinaciones. Cumplir con esta política y hacer referencia a ella antes de tomar alguna determinación. Siempre me gusta compartirles una guía de cursos que en algún momento en el 21-22 el Decanato de Asuntos Académicos compartió, ¿verdad? Porque pues, se daban mucho estas situaciones de las que hemos hablado, pues, sobre todo porque estábamos, ¿verdad? Trabajando después de la pandemia en línea y era algo tan novedoso, pues propiciar siempre un ambiente de aprendizaje que promueva la comunicación, ¿verdad? Y el diálogo entre los miembros del grupo, del salón de clase, estudiante, profesor, y entre estudiante y estudiante y la interacción con el contenido de ese curso. Dar seguimiento a las diversas actividades y tareas de los estudiantes y participar de las mismas, fomentando la discusión y el intercambio de ideas. ¿Verdad? Para ello, accederá regularmente a su curso en línea. ¿Verdad? Esto se da pues porque eso estaba ocurriendo. Cursos totalmente asincrónicos, así que un poco donde no había esa participación, contestar preguntas y consultas de los estudiantes, ¿verdad? En este caso en línea, pero también presencial, ¿verdad? Para eso están las horas de oficina, aclarar dudas, contestar mensajes y contestar los correos electrónicos, porque aunque usted no lo crea, ¿verdad? Eso ocurre y de pronto el estudiantado hace sus consultas, solicita sus horas de oficina y no recibe respuesta hasta después, ¿verdad? Del examen o del trabajo que tuvo que presentar. Así es que por eso establecer ese periodo no mayor de 48 horas para poder tener esa interacción o coordinar, ¿verdad? Ese encuentro, esa orientación. Y cumplir con las horas de oficina de forma virtual e informar a sus estudiantes el horario establecido. ¿Okay? Así que les comunicará claramente su disponibilidad para reunirse sincrónicamente y contestar preguntas y aclarar dudas. Y siempre yo digo, ¿verdad? Apostar al diálogo. Aquí un poquito para terminar y dejarlos con doctor Donato, les comparto que el Centro Internacional para la Integridad Académica ha designado el tercer miércoles del mes de octubre, ¿verdad? Como el Día Internacional de la Acción para la Integridad Académica. Así es que ese día se hacen muchas actividades. De hecho, les voy a compartir por el chat de aquí de la presentación para que tengan el enlace, porque ellos proveen también para que ustedes puedan involucrar al estudiantado. El año pasado, una de las profesoras de acá del recinto de mercadeo, ¿verdad? La consejera de una de las asociaciones, involucró a sus estudiantes y ganaron hasta premios, porque entonces les ganan premios, a veces les dan hasta chavitos. Este año ellos se han enfocado en los superpoderes, ¿verdad? En que ser íntegro académicamente, en que la honestidad es tener un superpoder. Así es que la competencia de este año es que ellos puedan crear como cómics, ¿verdad? Acerca de la integridad académica. Así es que nada, yo con mucho gusto estoy en el segundo piso del centro de estudiantes. Estoy a la orden, cualquier duda me pueden llamar en confianza a través de la extensión 866-00 y 03. Y a la orden para cualquier duda que tengan con respecto a cualquier situación que tengan sobre el estudiantado. Doctor Donado, yo creo que por aquí, si Ok, quieren, ya, podemos. Ajá. ¿Ya? ok. Ok. Y no, pues claro, vamos por ahí. Eh, bueno, buenas tardes a todos y todas y gracias por estar compartiendo con nosotros acá, ¿verdad? Y gracias a las presentaciones que siempre tan amenas e instructivas del doctor Julio Rodríguez y por Ali Pacheco. Em, yo voy a compartir pantalla, ¿verdad? Para comenzar inmediatamente y tener un poquito más de tiempo para tomar preguntas y conversar más. Vamos por ahí. Ok, se supone que estén viendo mi presentación en estos momentos. Espero que así sea y que me sigan escuchando. Ok, yo voy a concentrarme un poco más en las herramientas que tenemos
en el recinto y algunas de las estrategias que han funcionado para algunos de nuestros colegas en este proceso, ¿verdad?, de trabajar un poco con el asunto de la integridad académica. Siempre me gusta comenzar mencionando, ¿verdad? Y como yo estoy seguro que está muy claro, pero nuestra experiencia ha sido siempre que la gran mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes íntegros, son estudiantes que están, ¿verdad?, buscando su desarrollo profesional de la manera más honesta posible. Y muchas veces el problema principal que encontramos es que, y a mí me pasó, ¿verdad? Esta anécdota siempre la menciono, cuando daba más clases de bachillerato, que mi experiencia era que nuestros estudiantes conocen que hay algo que se llama plagio, conocen que en términos generales es una mala palabra, pero muchas veces desconocen cómo evitarlo. ¿Verdad? Y entonces, pues ahí, como creo que en el chat ya alguien mencionó en el transcurso, ¿verdad? Leí algunas cositas antes de comenzar mi presentación y como se han mencionado los colegas, una de las razones principales, ¿verdad?, que uno debe tomar es tomarse un poco de tiempo para asegurarse que nuestros estudiantes están claros en lo que esto conlleva, lo que implica y que sepan cómo evitarlo. En aquella época, pues yo tomaba parte de la primera clase o la primera clase completa para dar un taller sobre lo que es integridad académica, los documentos que había en ese momento. En ese momento la certificación 66 no existía y estábamos un poquito como que con varios documentos, algunos más viejos, otros más nuevos. Y entonces hablar un poquito sobre eso, hablar sobre lo que aparecía, ¿verdad?, en el reglamento de estudiantes, sobre el asunto y las diferentes sanciones. Y entonces luego, pues enseñarles cuáles son aquellas prácticas que pueden utilizar para evitarlo, como por ejemplo, pues el asunto de la atribución correcta, ¿verdad? De citar correctamente. Y de una vez aprovechaba y era una mini clase flash de APA, ¿verdad? Que es el sistema que utilizamos acá en ciencias sociales, ¿no? En ese sentido, eso era para salir, ¿verdad? De entrada, porque cuando vamos a empezar a hablar de esto, a veces uno se concentra en las faltas y pudiera darse la visión de que uno se va sesgando a eso, ¿verdad? Cuando realmente nuestra experiencia es que la mayoría de nuestros estudiantes pues tratan de, ¿verdad?, de ser lo más honesto posible, pero muchas veces no conocen cómo evitar esto. Así que yo voy a ser muy rápido en esta primera parte, porque yo creo que tanto el doctor Rodríguez como que la procuradora Coralie Pacheco, ¿verdad?, ya hablaron sobre esto. Tenemos, obviamente, el reglamento de estudiantes, particularmente el artículo 2.1 y 6.2. Es interesante porque en aquellos momentos yo le preguntaba, yo no sé si eso ha cambiado mucho, pero yo preguntaba, ¿ustedes han leído el reglamento de estudiantes? La gran inmensa mayoría decía que no. Y en algunos casos tenía salones completos donde nadie lo había leído y decía, pero entonces, como no saben la reglamentación que le compete, ¿no? Hubo una circular de 89-90 y del 2004 de la oficina del rector, y entonces ya todo eso ya viene a ser mucho más explicado de una mejor manera y con mucho más detalle en la certificación del Senado Académico 66, ¿verdad? Que ya hemos hablado. Uno de los aspectos que más me gusta de esta certificación es que provee unas herramientas y unos pasos muy específicos. Antes era un poquito, no estaba tan claro qué yo hago frente a un suceso. Así que ahora ya hay unos pasos muy, muy específicos, y a la misma vez otra cosa que me encanta de la certificación es que establece unas gradaciones, ¿verdad?, en términos de las faltas, porque realmente a la hora de la verdad, pues nosotros tenemos
faltas que son más graves que otras. Y muchas de las faltas las podemos tomar nosotros como profesores en nuestro salón de clases sin necesidad de convertirnos, entre comillas, y a veces más específicamente, en chotas, básicamente, ¿verdad? El proceso. Antes por cualquier elemento, nosotros estamos obligados a reportar el caso. En este momento, dependiendo de la falta, cuando son faltas menos graves, como ya Pacheco nos mencionó, ¿verdad? Pues hay procesos en que el profesor puede o la profesora se puede involucrar inmediatamente y trabajar directamente con el estudiante para corregir estas faltas. Y eso me parece que es un elemento de justicia para todos los involucrados en el proceso que no teníamos muy claro anteriormente. Así que ya toda esa información está por ahí, ¿verdad? Ya esto lo hemos mencionado. Incluye cosas que los documentos anteriores adolecían por su edad, básicamente, por lo viejo que eran, vamos a decirlo, vamos a hablar coloquialmente en ese sentido. Incluyen ya elementos que involucran las herramientas tecnológicas. Que estábamos con un área gris anterior, ¿verdad? Los pasos que ya mencioné y el marco referenciado, la estructura que hay que seguir para seguir los casos que así los requieran o lo ameriten, o cuando se llegan a procesos de no acuerdo, ¿verdad? Que entonces ya tendríamos que ir a otros elementos. Bien. Y sacando el fantasma, ¿verdad?, de su cajita, tenemos ahora la inteligencia artificial generativa y todo lo que eso provoca en nosotros. Así que para eso también el recinto ha tomado cartas en el asunto y ya tenemos del año pasado la circular número 8 del Decanato de Asuntos Académicos, que es una circular que provee lineamientos específicos, niveles específicos de uso de la inteligencia artificial generativa y unas guías adicionales, ¿verdad? Si aquellos que no la hayan visto, recomiendo que la vean y recomiendo que todos nosotros realmente, en mi entender, que no tenemos remedio, que no sea integrar la circular número 8 a nuestros sílabos y establecer específicamente qué nivel de uso de la inteligencia artificial generativa vamos a permitir en nuestros salones de clase. Ya no hay la situación de que, pues yo no sabía, yo no conocía, yo no sabía que no la podía utilizar, etcétera. ¿Por qué? Porque ya tenemos como profesores herramientas para poner en nuestro sílabo para que el estudiante sepa hasta dónde está permitido utilizar la inteligencia artificial generativa en nuestros salones. Voy a moverme rápidamente al navegador, ¿verdad? Usted va a la página del recinto, va a la página del Decanato de Asuntos Académicos, busca circulares y allí busca la circular 8 del 2024-2025 y aquí tiene la información general. La primera parte son los lineamientos para el uso responsable y aquí tenemos los diferentes niveles. Y usted tiene desde el nivel 0, que es el uso prohibido de la inteligencia artificial, hasta el nivel 4, son 5 niveles en total, ¿verdad? Que es un uso abierto sin restricciones. Entre medio tiene un uso ampliado que permite la co-creación entre el estudiante y la inteligencia artificial. Tiene un uso moderado que simplemente permite el apoyo en el proceso de la investigación y la creación, pero no la co-creación, y así sucesivamente. Hay descripciones, justificaciones y hay incluso ejemplos de actividades que usted puede hacer en su clase para implicar, ¿verdad? Y para que se lleve un tracto claro del uso de la inteligencia artificial. Nosotros entonces, luego al final, pues hay unas guías recomendadas, ¿verdad?, sobre el uso responsable y transparente de la inteligencia artificial, respeto a la propiedad intelectual, integridad académica. Les recomiendo a todos que lo lean y en la mayoría, en la medida de lo posible, pues que puedan integrarla a sus sílabos como requerido, ¿verdad? Y así pues todo el mundo está claro. Bien, pues esto básicamente es lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Lo que incluye el documento.
Y esto ya es quizás algo que muy particular y personal, ¿verdad? Para mí la inteligencia artificial ya sabemos que es parte de nuestro presente y va a ser parte de nuestro futuro. Y yo entiendo que es un deber institucional y más aún, hablando de ética, es un deber ético de la universidad prepararnos a nosotros como docentes y preparar a nuestros estudiantes para el uso de la inteligencia artificial, pero claro está, de manera ética y de manera profesional. Así que no es una pregunta de si lo vamos a utilizar o no. Yo creo que esto eventualmente, si no ya, es como el Internet, ¿verdad? Vamos a prohibir utilizar el Internet a nuestros estudiantes. O sea, entonces en el sentido, en cierta manera, no podrán utilizar no podrán ir a alguna de sus clases que son en línea, no podrán publicar porque si ahora para publicar hay que enviar todo en línea, ¿verdad? Pues no hace sentido hoy en día. Y para mí, pues entonces la inteligencia artificial va a llegar a ese nivel también, si no es que lo está ya, ¿verdad? Que no va a hacer sentido hablar de un mundo donde no la vamos a integrar de alguna manera. Lo importante es prepararnos y utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para que este uso sea de manera ética y profesional. Y en los niveles, pues ya eso lo decide cada cual, ¿verdad? Pero esa es la ventaja de la circular 8 que nos da esa información. Para estos efectos, en el recinto se trabajó un comité institucional para la integración y uso de las inteligencias artificiales que visitaron todas las facultades. Estuvimos varios años en ese proceso y luego nos reunimos con el Consejo de Integridad Académica y seguimos ese proceso de colaboración para asegurarnos que en las nuevas versiones que puedan surgir de certificaciones posteriores se incluyan también todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial generativa. Nosotros en un momento dado se generó la primera jornada de inteligencia artificial del recinto de Río Piedra. También ha habido jornadas a nivel de la institución como tal, la administración central, ¿verdad? Y esperamos que las mismas continúen en el futuro próximo. Volviendo entonces a cómo las tecnologías, o qué nos dicen los documentos que tenemos sobre las tecnologías, ¿verdad? La primera, ya la mencioné ahorita y no tiene que ver directamente con los asuntos tecnológicos, y es que debemos utilizar los instrumentos adecuados para nuestro proceso de aprendizaje, pero estas técnicas e instrumentos deben estar informados en el prontuario temario del curso. Eso está incluido en la certificación 66 y ya básicamente nos dicen, mira, tú vas a utilizar exámenes en Moodle que sean de navegación secuencial, o sea, que no permitan al estudiante ir a preguntas anteriores luego de haberlas contestado. Lo tienes que mencionar de esa manera. ¿Vas a utilizar Respondus Lockdown Browser? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Lo tienes que mencionar en el sílabo. Incluso vas a permitir o no vas a permitir la inteligencia artificial, se debe mencionar el sílabo y no solamente eso, el nivel se debería mencionar también por trabajo. Ciertamente nuestros trabajos son variables en los cursos y hay unos trabajos donde yo no quiero que se utilice la inteligencia artificial y quizás hay otros donde quiero que se utilice por completo. Y todas las variaciones entre medio, ¿verdad? Pues hay que ser muy claro, ¿verdad? Y establecerlo de esa manera y en la medida de lo posible incluirlo en el sílabo para que sea parte de ese contrato que tenemos con nuestros estudiantes desde el primer día de clase, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias de las tecnologías en este documento, verdad? Pues hay una que no es parte del documento, pero que a mí me gusta siempre añadir aquí y es recordarles que todos y cada uno de sus cursos en el recinto de Río Piedras tienen un componente automáticamente en nuestra plataforma en línea Moodle y en ese espacio virtual todos los cursos tienen un compromiso estudiantil con la integridad académica. Y aunque no es obligatorio, a mí me gusta recomendar que si usted puede decirle al estudiante, vaya al curso en Moodle, entre allí, busque el compromiso con la honestidad y que la integridad académica
Y si usted entiende que las preguntas presentadas allí está de acuerdo usted en seguirlas, pues usted así la marca y entrega. De esa manera ya usted tiene un documento escrito formal y firmado por el estudiante de que se compromete a seguir los elementos de integridad académica. Y si no se compromete, pues entonces pues ya también tiene un elemento para hablar con ese estudiante a ver por qué no quiso llenar ese documento. El documento es un documento muy general y muy sencillo que en términos, uno pudiera pensar que nada de lo que aparece allí escrito, pues nuestros estudiantes que están comprometidos con la integridad académica tendrían problemas en decir, en decir que están de acuerdo, ¿no? Bueno, la colaboración no permitida o sin autorización. Pues obviamente si nosotros tenemos cursos en línea, cursos que tienen componentes asincrónicos, pues ya ahí tenemos un elemento donde pues no necesariamente siempre pudiéramos tener una idea clara de quienes están colaborando con el estudiante. Lo mismo dijo Coral y Pacheco anteriormente, ¿verdad? Si el trabajo no es en grupo, pues tiene que estar establecido que no es en grupo y cualquier trabajo en grupo en ese sentido sería colaboración no permitida o sin autorización. Solamente pues si el trabajo está definido para ser en grupo, pues ahí se puede la colaboración. La complicidad que implica tomar una prueba por otro u otra, y vamos a ver cómo algunos de los elementos que tenemos en el recinto nos ayudan a contrarrestar esto un poco en línea. Copiarse un examen, una prueba, igual presencial como en línea, ¿verdad? Y no hay ninguna diferencia. Entonces tenemos incisos específicos sobre las tecnologías cuando se habla del plagio cibernético, el ciberplagio, ¿verdad? Y sus consecuencias, su consecuente discusión sobre las herramientas antiplagio. Y tenemos el artículo 6, inciso K, que habla de hacer trampa en las distintas modalidades de cursos a distancia o sus plataformas, ¿verdad? Así que inmediatamente estos documentos que tenemos ahora, tanto la certificación 66 como la circular número 8 del año pasado, ya están entrando directamente al campo de competencia de las tecnologías y cómo las tecnologías se han ido integrando a nuestros cursos. Así que en cierta medida la integridad académica en el recinto de Río Piedra, desde la perspectiva de la integración de las tecnologías a nuestros cursos, está cubierta, ¿verdad? Ahora, ya en el aspecto más práctico, ¿qué herramientas nosotros tenemos a nuestra disposición para trabajar con todo eso? Pues obviamente en el pasado utilizábamos mucho los motores de búsqueda. Empezábamos a leer un documento, un trabajo de uno de nuestros estudiantes, nos parecía algo un poquito de déjà vu, o yo como que he visto esto anteriormente, o como que aquí hay una forma de manifestar el lenguaje que no me cuadra un poco, e íbamos a los motores de búsqueda y muchas veces encontrábamos las citas muy directas, ¿verdad?, de esos trabajos. Pero eso implica que el trabajo existe en la red y que puede ser accedido de alguna manera, ¿verdad? Y pues ya no quizás son tan eficientes como otras herramientas. Nosotros tenemos entonces también algunas herramientas antiplagio y algunas herramientas que son comerciales por un lado, pues nosotros tenemos sobre las inteligencia artificial generativa, pues tenemos varios enlaces como GPT-0me, ¿verdad? Y tenemos un artículo, ¿verdad?, de la BBC que estoy referenciando en la presentación a la cual ustedes van a tener acceso, que también da más información sobre algunas herramientas adicionales para trabajar con los asuntos de la inteligencia artificial. Hago una salvedad inmediata y muy importante, y es que las herramientas de detección
de inteligencia artificial en trabajos escritos no necesariamente son muy confiables. Nosotros tenemos un caso, ¿verdad? Digo, con otra anécdota de una colega profesora que le entregó a una de estas herramientas su tesis doctoral. Una tesis que fue hecha, esa disertación fue hecha mucho antes, ¿verdad?, de que se tuviera acceso, como se tiene hoy en día, a las inteligencias artificiales generativas. Y esta herramienta de detección de plagio en documentos dice que le contestó que definitivamente ese trabajo era muy probable que había sido hecho con inteligencia artificial, cuando obviamente no lo había sido. Lo que quiero decir con esto es que yo soy muy cuidadoso, muy cauteloso, lo hemos hablado en otras ocasiones con la procuradora estudiantil, de ponerle mucho peso a los resultados de estas herramientas porque dan muchos falsos positivos y hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos herramientas comerciales como Turnitin y Original, ¿verdad? Que incluso en diferentes momentos en el recinto se han utilizado. En estos momentos no tenemos acceso a las mismas. Que hacen un muy buen trabajo para el plagio tradicional y están tratando de integrar herramientas de reconocimiento de plagio de inteligencia artificial a su protocolo, ¿verdad? Y van trabajando con eso. Además de esto, y frente, ¿verdad?, a la petición que nos han hecho muchos profesores sobre qué herramientas se pueden utilizar que sean gratuitas. Aquí les dejo un listado de muchas de ellas con mayor o menor nivel de efectividad y con mayor o menor nivel de efectividad también dependiendo del campo con el cual uno se acerca, ¿verdad?, a las mismas. Así que como son tan variables, ahí hay un listado para aquellos que les interese averiguar un poquito más y tratar de buscar alternativas adicionales. Puedan tener acceso a algunas de ellas. Tenemos ese enlace para un documento sobre, en aquel momento, las 10 herramientas para detectar plagio que eran gratuitas, las primeras 10 según eLearning Industry. Esta lista es actualizada todos los años, así que lo pueden chequear nuevamente. Hay otros enlaces adicionales para esto. Así que tenemos, por un lado, motores de búsqueda, por otro lado, las herramientas ya más específicas antiplagio, tanto las de inteligencia artificial generativa como las de plagio tradicional. Entonces, tenemos alternativas en el recinto para proctoring, ¿verdad? Y para buscar otras formas de tener esa vinculación con los trabajos específicos de nuestros estudiantes. En el recinto nosotros recomendamos y tenemos en estos momentos Respondus Lockdown Browser y Respondus Monitor. Ambas herramientas de la compañía Respondus están integradas a la plataforma Moodle y básicamente trabajan directamente con la herramienta o la actividad de quiz o cuestionario o examen en Moodle. Y su trabajo básicamente es instalar un navegador, un browser, en la computadora de cada usuario, de tal manera de que si usted establece un examen y establece que ese examen tiene que utilizarse con Respondus Lockdown Browser, cuando el estudiante toca para tomar el examen en Moodle, Moodle le dice, mira, este examen está desarrollado para trabajarse con Respondus Lockdown Browser. ¿Me das permiso para abrir el navegador de Respondus Lockdown Browser? Cuando usted le dice que sí, básicamente el navegador de Respondus Lockdown Browser corre, el navegador Respondus Lockdown, ¿verdad? Porque es el browser, corre y automáticamente limita, o sea, o prohíbe o no permite el acceso desde esa computadora
a ningún otro lugar de la computadora o de la red que no sea simplemente el examen que el estudiante va a estar tomando en la plataforma. Y de esta manera, pues no pueden ir a Google a buscar información, no pueden ir a ChatGPT a buscar información, no pueden tomar capturas de pantalla. El navegador incluso impide el copy-paste. O sea que si el estudiante va a escribir por ejemplo, una pregunta de discusión, no puede hacer copy-paste. Para empezar, no puede ir a ningún lugar a buscar algo para copiar. Pero en la posibilidad de que haya copiado de antemano una información, no la puede pegar, no le puede dar paste en la herramienta, no pueden tomar capturas de pantalla, que ya lo mencioné, y otra serie de elementos. Si usted decide combinar esa herramienta con el monitor activa la cámara de la computadora del estudiante y activa el micrófono de tal manera que va a grabar en tiempo real durante el tiempo que el estudiante está tomando el examen, ¿verdad? Le graba al frente y requiere que siempre la cara del estudiante esté en pantalla y el sonido del cuarto donde el estudiante se encuentra, particularmente por si fuera necesario, ¿verdad? Asegurarse que no hay una persona detrás de la cámara dictando contestaciones. Así que estas son dos herramientas de proctoring que tenemos disponibles y que han podido resolver quizás algunos profesores que nos han dicho, mira, yo ya no me sentía cómodo pidiendo ensayos escritos porque sabía que me los iban a buscar en ChatGPT o donde sea y iban a hacer esto. Pero fíjate, ahora pues por lo menos estoy utilizando la herramienta de Respond to Down Browser conjuntamente con un examen, ¿verdad? Pero el examen simplemente es la pregunta que tienen que contestar en el ensayo y como ya mientras estén ahí trabajando con eso no pueden ir a ningún otro lado a dar copy-paste, pues entonces es una alternativa. De igual manera, estas herramientas, si de momento el estudiante está mucho tiempo mirando abajo y uno piensa, no, pues es que tiene el celular allá abajo escondido, pues también detecta eso. Lo bueno de Monitor es que, miren, nosotros tenemos muchos profesores que le dicen a sus estudiantes, vayan a tomar el examen en Moodle y tienen que abrir por otro lado, tienen que abrir Zoom o Teams o lo que sea y tienen que prender la cámara porque yo los quiero ver a todos en pantalla mientras están tomando el examen. Y en cierta medida, ¿verdad? Es una pérdida o una mala utilización, vamos a llamarle así, del tiempo que el profesor tiene en su vida, ¿verdad? Porque tiene que estar 2 horas mirando 30 pantallitas chiquititas, ¿verdad? Tratando de buscar algo. Miren, Respondus Monitor, no tenemos que estar pendiente de él porque utiliza una herramienta de inteligencia artificial para ver para detectar posibles transgresiones de que nosotros hayamos establecido, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me levanto rápidamente, Respondus Monitor ve que ya no hay nadie sentado al frente y hace un banderín, hace una marca en la grabación para que el profesor o la profesora luego pueda ir con calma y analizar la situación. No hace juicios valorativos, simplemente le dice al profesor, mira, en el minuto 35 del examen hubo una ausencia de personas. Aquí está la banderita para que vayas directamente a la parte del video que interesa y decidas si hubo transgresión alguna o no, o si hace falta perseguir esto de otra manera. Detecta cuando hay 2 personas en cámara, detecta, ¿verdad?, ruidos en otras palabras, así que, y otros procesos de palabras, así que en ese sentido ya no tenemos que tener las 30 pantallitas abiertas y estar las 2 horas del examen pendiente ahí a 30 pantallitas. Por otro lado, ¿verdad? Pues nosotros sabemos que pues, los estudiantes pues, están empezando a utilizar estas herramientas mucho más, pero en el pasado, mucho antes de la inteligencia artificial generativa y demás, pues sabíamos que existían fábricas de escritos, las cuales no vamos a mencionar. Simplemente pues sabemos que existían y pues, muchos estudiantes recibían sus monografías y sus ensayos por ese
tipo de proceso. Así que son herramientas que nos ayudan a aguantar un poco este proceso, ¿no? Otra herramienta que ha sido muy efectiva para mí y que ha sido y que en cierta medida yo la considero como un elemento ético en el proceso es tener una variedad de métodos de evaluación, ¿verdad? Hay muchos estudiantes que se nos quejan de que, mire, es que yo no soy tan bueno haciendo esto como haciendo esto otro. Y su curso está muy cargado, qué sé yo, a los exámenes cuando yo soy muy bueno en ensayo. O yo soy muy bueno creando contenido y generando presentaciones, ¿verdad? Etcétera. O al revés, yo soy muy bueno en exámenes, pero no soy muy bueno hablando. Y entonces en ese sentido, a mí siempre me ha gustado tener una variedad de métodos de evaluación en nuestras plataformas en línea para que los estudiantes puedan, para que se sientan que todo el mundo, ¿verdad? De alguna manera ha sido representado. Y de hecho me ha sido muy exitoso con un caso mientras vamos pasando por estos elementos. Particularmente el foro asincrónico de discusión en Moodle ha sido para mí una herramienta invaluable, porque particularmente me ha permitido a mí descubrir lo que tienen que decir aquellos estudiantes que en el salón de clase nunca han abierto su boca. O sea, me pasa muchísimo aportaciones magníficas, increíbles, de estudiantes que jamás lo hubiera enterado, no, perdón, jamás me hubiera enterado. Porque en el salón de clase nunca han dicho una palabra. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ese problema de alguna razón, de alguna manera, de estudiantes que por alguna razón, ¿verdad?, de su desarrollo en el sistema educativo, pues no les gusta hablar o tienen temor a hablar o no se sienten cómodos o cómodas hablando y sin embargo tienen mucho que aportar a nuestra clase. Así que eso me ha ayudado también a descubrir estudiantes que se me hubieran perdido de otra forma. Obviamente es importantísimo en la variedad de métodos de evaluación la presencia activa de nosotros como docentes. Tenemos que evaluar a tiempo, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad y va a hacer que los procesos de evaluación con los estudiantes sean mucho más justos en el proceso. En Moodle tenemos múltiples actividades, tareas, bases de datos, foros de discusión, glosario, contenido interactivo H5P, que a su vez tiene como 20 o 30 formas adicionales. Todos estos elementos pueden ser calificados, o sea que yo no me tengo que quedar con uno solo. Lecciones y así sucesivamente, ¿verdad? Tenemos otras adicionales. Obviamente los exámenes y quizzes, el wiki, taller, asistencia. Así que por falta de herramientas, ¿verdad? No, no es un elemento importante en este proceso. Nosotros vamos a poder siempre, ¿verdad? Si así lo deseamos, tener una variedad de métodos de evaluación para nuestros estudiantes. ¿Cuáles son algunas de las estrategias? Y con esto vamos cerrando porque queremos, ¿verdad?, también tener un poquito de tiempo para preguntas y demás. Algunas de las estrategias para contrarrestar la deshonestidad académica que muchos de nuestros docentes utilizan hoy en día en los cursos. Primero que nada, siempre es una buena estrategia respirar, relajarnos, ¿verdad? Y ahora que tenemos este asunto con que hay esta cuestión de la inteligencia artificial, esta cuestión de Google y la gente busca lo que sea y me pone ahí, etcétera, pues recordamos que cuando nada de esto existía, siempre había uno que otro estudiante que no era honesto y no era íntegro, ¿verdad? Y si ustedes se acuerdan de aquella cosa que se llamaba estarcido, pues antes se los robaban también y antes entraban a las oficinas de los profesores a buscar exámenes que estuvieran por ahí y antes se metían a los departamentos a lo mismo y pues en aquella época habían procesos que trataban de contrarrestar esas acciones, ¿verdad? Y ahora pues también de igual manera
tenemos que entender que básicamente tenemos otras modalidades, pero no necesariamente la cosa se ha puesto peor. Quizás sí, quizás no. Hasta hace unos años atrás, en las clases en línea, la prevalencia de deshonestidad académica no era distinta a la de los salones tradicionales. Claro está, otra vez, nuestros estudiantes los hemos orientado para saber lo que es deshonestidad académica, porque muchos de ellos quizás, si los orientamos mejor, van a decir, ah, espérate, yo estaba haciendo eso, pero es que yo no sabía que eso era deshonestidad académica. Ahora lo sé, pues ahora busco otra forma de hacer mis trabajos que no impliquen deshonestidad académica. Primero, por asunto de privacidad, ninguna persona ajena al curso puede estar matriculado en el curso. Y esto es así en nuestras clases en línea, por eso es que ustedes ven que esto sigue la base de datos oficial del registrador, porque eso es parte también de las leyes que nos aplican, ¿verdad? Recuérdele a sus estudiantes ese compromiso que llenó al principio de clase en Moodle con la integridad. Recuérdele que Moodle también lleva una bitácora de todos sus pasos durante cualquier momento que estén en Moodle, incluyendo en los exámenes, y que se conoce el IP address donde se tomó. Y esto, ¿por qué lo digo? Bueno, porque otra vez, si muchos de nuestros estudiantes están advertidos de las cosas, para algunos puede ser disuasivo, para otros simplemente es simplemente una reafirmación de las cosas que no deben hacer y que no iban a hacer como quieran. Y pues, si el estudiante conoce que una vez entra a Moodle, por donde quiera que se mueva, el Moodle va a estar registrando esos pasos. Y así no, como ha ocurrido en este recinto, cuando una profesora chequea la bitácora de Moodle y se da cuenta que 2 de sus estudiantes, durante el periodo en que ya habían entrado a tomar el examen, se fueron al capítulo 2 o a la unidad 2 del curso a leer lecturas o a tener acceso a lecturas que eran parte de las que se iban a estar tomando en el examen. O sea, en otras palabras, aparentemente durante el examen salieron a ese lugar cuando era explícitamente prohibido que durante el periodo del examen fueran a consultar ninguna otra parte en Moodle. Pues Moodle, la bitácora, logró que la profesora descubriera esta situación, ¿verdad? Y tomar los próximos pasos requeridos. De igual manera, si de momento te dice, mira, yo sé, Moodle graba la dirección de IP, ¿verdad? O de dónde la computadora se está conectando. De tal manera que no se vayan 15 a tomar el examen a la casa de fulano, porque todos van a tener el IP address similar y se va a saber que todos están en el mismo lugar, ¿no? Haga disponible las reglamentaciones sobre deshonestidad académica otra vez para que los estudiantes sepan lo que implica y lo que es plagio. Utilice los recursos y talleres de la biblioteca, del Centro para la Excelencia Académica y de otros, que particularmente los que enseñan a citar correctamente. Utilice herramientas como Responde Lockdown Browser y Monitor. De hecho, tenemos talleres en el Centro para la Excelencia Académica sobre estas 2 herramientas para hablar con mucho más detalle de ellas. Haga preguntas que requieran pensamiento complejo y no sean fáciles de encontrar en búsqueda cibernética. Y no va a usar Responde Lockdown Browser y Monitor, ¿verdad? Desarrolle preguntas de creación y aplicación. Recuerde a sus estudiantes que de tener algún problema de conexión cuando son exámenes en línea, se comuniquen inmediatamente con usted y no 4 horas después. De hecho, hay un caso que yo he mencionado en otros talleres, en los talleres de Moodle particularmente, un estudiante que entró a un examen, supuestamente el sistema le sacó del examen luego que había tenido acceso al examen. Y no fue hasta 8 horas después que le escribió al profesor exigiéndole que le tenía que dar el examen en ese momento porque el sistema lo había votado 8 horas antes. Y posiblemente todo lo que el estudiante dijo era correcto y cierto, pero ¿cómo lo podemos saber? Por eso, cree avenidas de comunicación
vivas y disponibles y dinámicas con sus estudiantes para que si entró a un examen y de momento el sistema lo saca del examen, se pueda comunicar inmediatamente con usted, no 4 horas después cuando ya se fue a estudiar, ¿verdad? O a hacer cualquier otra cosa. Y que en ese preciso momento entonces usted pueda tomar acción para regresarle el acceso al examen al estudiante o simplemente pues para dar constancia de que Luma nos volvió a fallar y que el estudiante realmente no tiene luz, por lo tanto no tiene internet y por lo tanto pues hay que entrar en un proceso para que él pueda tomar el examen en una reposición de otra forma. Limite el tiempo o ventana para tomar el examen, ¿verdad? De tal forma que la mayoría de sus estudiantes lo tomen a la vez. Es una estrategia, a ver, si usted deja todo el día para tomar el examen o una semana para tomar el examen, siempre existe la posibilidad de que alguien que lo haya tomado anteriormente, pues se vaya a tomar café con alguien que no lo haya tomado y allí hablen un poquito sobre la vida y en el proceso pues hablen sobre el examen, ¿verdad? Pues si usted limita esas ventanas de disponibilidad, pues también limita la tentación para tomarse un café y hablar del examen. Una estrategia que debe estar establecida en el sílabo claramente y debe estar establecida en el examen, en las instrucciones saben claramente, mostrar las preguntas, una pregunta a la vez y evitar regresar a preguntas previamente contestadas, que en Moodle se conoce como la navegación secuencial de un examen. En este caso tiene que decir a los estudiantes de antemano ¿verdad? Con antelación, perdonen, valga la redundancia, que el examen va a ser de esa manera. Que no puede dejar una pregunta en blanco porque está muy difícil y yo vuelvo después a ella porque no va a poder volver después a ella. Muestre las preguntas al azar y las contestaciones o respuestas o alternativas también. Así que mira, ¿cuál es la 5? Pues yo no sé, porque las 5 tuyas no es las mismas 5 mías. Y aún quizás cuando fueran, pues yo no te puedo decir si es la A, la B y la C, porque la A tuya no necesariamente es la A mía. Y por otro lado, si yo estudié más que tú, no me puedo adelantar a buscar esa pregunta entre mis 30 preguntas porque sé que no puedo virar para atrás. Así que no tengo esa alternativa. Hay colegas que crean exámenes diferentes, ¿verdad? Los niveles de complicación de la cosa, pues, y de cuánto tiempo usted va a dedicar a este proceso, pues cada cual pues lo decide. Pero son estrategias que utilizan varios docentes, colegas en nuestro recinto. Particularmente, si han visto alguna situación extraña, tengo una colega que descubrió claramente una cooperativa de 3 en una de sus secciones. Y entonces decidió pues crear grupos y dividió en 3 grupos al azar a todos los estudiantes de la clase, excepto a estos 3 estudiantes donde los dividió no al azar, ¿verdad? De tal manera de que los 3 estaban en grupos distintos. Y creó 3 exámenes distintos y así pues la posible cooperativa que había entre estos estudiantes pues ya no iba a funcionar igual porque los 3 exámenes eran completamente distintos. Los exámenes pueden ser al azar de un banco de preguntas mayor. Tenemos colegas que han hecho muchas preguntas para un examen de 20 preguntas y luego le dicen, mira, en este examen de las 150 preguntas que tengo, coge 20. Y lo pueden complicar, o sea, pueden decir, ok, las primeras 10 van a ser las preguntas fáciles. Las próximas 5 van a ser de las preguntas difíciles y las últimas 5 otra vez de las preguntas fáciles para seguir una de las estrategias, ¿verdad? De forma de cómo crear exámenes que el doctor Julio Rodríguez ha mencionado en otras ocasiones en sus presentaciones. Todo eso se puede hacer automáticamente en Moodle. Y les adelanto, para los colegas que dan la misma clase de la misma perspectiva y de la misma forma, con los mismos bancos de referencia, pues se pueden unir y decir, mira, tú creas 25 preguntas, yo creo 20, tú creas otras 25, y al final compartir las preguntas
para crear un banco de datos donde todos ellos tengan 150, 200 preguntas y puedan hacer esta estrategia mucho mejor, ¿verdad? Cuando va a utilizar Lockdown Browser, Respondus y cualquier examen en línea, yo siempre recomiendo hacer un examen de práctica que no tenga que ver con contenido y que no tenga valor en el curso, para que el estudiante se familiarice con el sistema, con la tecnología, con el proceso, para que pruebe su conexión, para que haga el examen, para que aprenda a entregarlo. O sea, para que todas esas cosas que no tienen que ver con el contenido de la clase, el estudiante ya las tenga resueltas. Y no vaya al examen con la preocupación de que, ay, es que yo soy malo en la tecnología, yo no sé cómo hacer esto. No, porque ya lo hiciste, ya lo probaste, ya te funcionó y ya sabes a lo que vas, ¿no? Que no sea un problema tecnológico por el cual nuestros estudiantes no salgan bien en el examen. No copie las preguntas exactamente como aparecen en el libro de texto, porque ya sabemos que los libros pueden aparecer por ahí. No muestre los resultados hasta que la ventana del examen haya cerrado. Hay una opción en Moodle donde usted da el examen y, por ejemplo, si tiene personas con acomodo razonable que van a terminar el examen después, o si tiene dos secciones, una que coge el examen a las 10 y una que la coge a las 3, pues usted puede establecer que no le muestre los resultados detallados del examen a los estudiantes hasta que no terminen los de la segunda sección. Usted le puede mostrar a los estudiantes inmediatamente termine el examen, si no tiene que corregir pregunta de discusión. Inmediatamente termine el examen, usted le puede presentar la puntuación, pero no necesariamente los detalles. Así también desincentiva el que, mira, yo tengo copia del examen aquí, las preguntas, las contestaciones correctas, etcétera. En trabajo escrito, reserve el derecho de comunicarse con el estudiante en vivo y hacer preguntas sobre sus contestaciones. Si existe dudas razonables sobre el trabajo. Tenemos colegas que han dicho que se reservan el derecho de, si fuera necesario, para un trabajo escrito, pedir al estudiante que haga una pequeña presentación del mismo frente a la clase. Y ya, con eso lo llevamos a las preguntas y comentarios que ustedes tengan sobre estas estrategias. Sí, hay una pregunta, es como un comentario, pero podría ser pregunta, de Rosario Barbosa Pedro, que él dice que él se imagina que cada recinto tiene esos lineamientos y normativas. Yo desconozco, y estaba hablando con la doctora Carmen Pacheco aquí en el CEA, y ella me dice que probablemente algunos no necesariamente todavía los tengan. Así que no sé si hay algún otro colega de algún recinto de la UPR que nos pueda aclarar eso. Yo sé que Administración Central tiene unos lineamientos básicos, pero entiendo, ¿verdad?, que los lineamientos que se han desarrollado en el recinto van un poco más allá. Sí. Y son más específicos. La realidad es que aquí en Río Piedras se tuvo la iniciativa para poder entonces cumplir con la normativa de la Junta de Gobierno, ¿verdad? De la Junta de Gobierno, la que no era tan específica, así que pudiera ser que sí, como pudiera ser que no, Sí. que no tengan nada. Y entonces él también comparte una experiencia parecida a la que mencionó Luis Joel, que es sobre un software de detección de inteligencia artificial que él como editor identificó en una instancia que había identificado un plagio cuando no lo había. Algo parecido a lo Ya que... lo veo, sí. Sí. ¿Alguien tenga algún comentario? Por eso mencionábamos que es muy, porque, y particularmente mi interés era, ¿verdad? A veces nos sentimos muy mal cuando detectamos algo que pudiera ser un plagio. Y se nos sube el calor y de momento que una herramienta de supuesta detección de plagio de inteligencia artificial nos diga, sí, esto es de inteligencia artificial, nos pudiera llevar a sentirnos más arrojados para ir a acusar. Y por Claro. eso yo digo, no, yo creo que hay que dar 4 pasos atrás y recordar que estas herramientas tienen muchos falsos positivos y que y para eso, pues,
yo creo que tenemos algunas herramientas adicionales con la certificación 66 sobre los pasos que hay que tomar en cuanto a esto. Y tenemos obviamente a Coralie, ¿verdad? Que cualquier cosa Sí. la llamamos corriendo, mira, ¿qué hago? ¿Qué estamos haciendo en el recinto? ¿Cómo no meto la pata? ¿Verdad? Eso digo yo, no ustedes. ¿Cómo no me voy por encima? ¿Cómo hago algo? O sea, y nada.